Vamos ahora con pues las portadas de los principales periódicos en este día 22 de enero de 2024. Comenzamos con el periódico El Universal. Bueno, pues en su portada destaca una incoherencia del gobierno de López Obrador. Dice que 1 de cada 3 contratos que ha celebrado el gobierno son por outsourcing, es decir, por subcontratación o contratación por afuera. Subcontratación, vamos a decirlo, porque es una forma de evadir cumplir con muchas normas, con muchos derechos laborales creados por la izquierda, creados por reformas, impulsos de la izquierda. Se puede decir que el outsourcing es una forma de contratar en la informalidad o en la irregularidad, vamos a decir informalidad, y por eso lo destaca en su portada el periódico El Universal. Ya saben que una cosa es lo que dice López Obrador y otra muy distinta lo que hace. Dijo que no robaba, no mentía, no traicionaba, y si roba, miente muchísimo, miente, bueno, incluso podemos decir que miente más que lo que roba, y pues sí ha defraudado a sus votantes. Y continúan los ataques contra los organismos constitucionalmente autónomos, los cuales no ha podido corromper pues López Obrador. Lo extraño es que ahora el periódico Excelsior traiga en su portada este día precisamente una portada que pretende atacar a esos organismos como extremadamente costosos, cuando se sabe perfectamente que la parte que se le destina sí son millones de pesos, pero es muy poco con relación, por ejemplo, a la monstruosidad de dinero que se está destinando al ejército, que el ejército ahora se le utiliza para controlar aeropuertos, trenes, cosas que pues no son las tareas de un ejército. Pareciera que López Obrador quiere tener ocupados a los militares para que no atiendan los problemas de seguridad nacional o la lucha, o que debiera de existir una lucha contra el narcotráfico. Aquí no se hace nada de eso. Bueno, pues el periódico Excelsior tiene: omiten austeridad. Autónomos se saltan límites presupuestales. En 2020, 2021 y 2022, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones gastaron 2.097 millones, bueno, vamos a decir 2.97 mil millones de pesos, que lo que había autorizado la Secretaría de Hacienda. Pues muy mal la portada realmente del periódico Excelsior, me defrauda, porque publicar esto pareciera que quieren reforzar los ataques de López Obrador. En letras pequeñas dice que el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, no gasta más de lo que se le asigna a presupuesto. Ahora, hay que pensar si el trabajo de estos institutos, de la Comisión Reguladora de Energía y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues a lo mejor gastan más porque lo requieren para su funcionamiento. En cambio, el INE está muy limitado. El Instituto Nacional Electoral lo ha limitado terriblemente López Obrador. Ahora, si nos quieren hablar de los autónomos, mejor recordemos todos los billones de pesos que se incrementó la construcción del Tren Maya, que se incrementó la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, porque eso se nos dijo que iba a costar una determinada cantidad de dinero y después se fue por las nubes, se multiplicó. Y ahora sabemos que los hijos de López Obrador, Bobby, Gonzalo López Beltrán y Andrés López Beltrán, dirigen una red de corrupción junto con Daniel Asaf. Daniel Asaf, que es la mano derecha o el brazo derecho de López Obrador, dirigen una red de corrupción que se llama El Clan, para acaparar los recursos de esas obras, los contratos de los materiales para esas obras que no se hicieron con otro objetivo que saquear recursos públicos por López Obrador. El periódico La Jornada, como si se tratara de una revista médica y no de un periódico de nivel nacional que concentra la mayor parte en cuanto a periódicos
de los recursos en publicidad del gobierno, pues publica que cardiología, exitoso trasplante de corazón a un menor de edad. Pues sí, buena noticia, pero lamentablemente tenemos una megafarmacia, un bodegón, que costó más de 219 billones de pesos. Digo todo el conjunto de operaciones, no solamente la compra o renta de la nave de Liverpool, porque ese bodegón que está en Huehuetoca era de Liverpool, del tío de Marcelo Ebrard. Tenemos eso que costó 219 billones de pesos y que solamente ha suplido, ha dado cumplimiento a 67 recetas médicas. ¿Ustedes creen que cuesta darle medicamentos a 67 recetas médicas 219 billones de pesos? Obviamente que no. También, como su titular pone, impugnará la Fiscalía General de la República que se haya dejado en libertad 8 militares. ¿Ya que vas a impugnar? Si, como les expliqué en el bloque anterior, la corrupción de López Obrador desapareció el cuerpo del delito en la investigación Ayotzinapa. Tantos fueron los ataques de López Obrador que finalmente dejó en libertad más de 133, si no mal recuerdo, 138 criminales del cártel Guerreros Unidos y narcomilitares. Ya los únicos que queda que liberen pues son José Luis Abarca. José Luis Abarca, que estaba en el PRD y que fue alcalde de Iguala, abanderado por López Obrador. Él fue en persona a pedir el voto para José Luis Abarca, a pesar de que hay en video evidencia de que las personas le decían a López Obrador, él no, porque él está relacionado con el narcotráfico. Y él dijo, cómo no, va a ser él va a ser el alcalde de Iguala. Entonces, pues López Obrador apoyó el asesinato de los 43, también lo digo, delincuentes de Ayotzinapa, porque ellos también se dedicaban a robar, a agredir, eran porros. Valga la redundancia, lo utilizaban los grupos criminales. Se dice que ellos tienen relación con la familia michoacana, con el cártel Los Rojos, para ir a acosar, para ir a reventar eventos políticos, y fueron masacrados porque fueron a reventarle un evento político a la esposa de José Luis Abarca, que quería quedarse como alcaldesa del municipio. Bueno, pues vamos con la portada del periódico Milenio. Milenio tiene en su portada: Estados Unidos de Norteamérica abre investigación contra Nazón Joaquín García y su iglesia por lavado de dinero. El pederasta líder de la secta Luz del Mundo ahora estaría investigado por lavado de dinero. La pena que se le asignó, yo recuerdo, es muy leve, ¿cómo decirlo? Es muy poco el castigo que se le está, por el que se le está, mejor dicho, como se le está sancionando a Nazón Joaquín García, a pesar de haber cometido abuso sexual infantil. Ron DeSantis se desinfla y deja la vía libre a Trump, que está 40 puntos arriba de Nikki Haley. Bueno, pues está prácticamente derrotada. También el periódico Milenio, que en estos momentos es muy criticado por la salida de Azucena Uresti, por haber cedido a las presiones de López Obrador, dice que Claudia recibe constancia como candidata a la presidencia de México. Mueven las redes sociales, pero no las encuestas. Sube 35% la venta de medicinas para combatir el sobrepeso. ¿Medicinas o drogas para acelerar el metabolismo? Será más bien drogas para acelerar el metabolismo, que no son nada recomendables. Vamos con nuestra siguiente nota. La siguiente portada es la del periódico Reforma, que junto con el Universal yo considero como los dos periódicos más importantes de nuestro país. Lo han demostrado su imparcialidad, no se sumaron al coro de odas y de favores a López Obrador. Dice, reditúan a empresas
reditúa a empresas, o sea, es decir, beneficia a muchas empresas mexicanas estar fuera de la Bolsa Mexicana de Valores. Dejan la Bolsa Mexicana de Valores 9% de las compañías que habían estado 6 años. ¿Por qué ocurre esto? Una razón puede ser el gobierno. O sea, tenemos un presidente que dice cualquier locura, que adopta políticas nefastas para el país, o que al menos las enuncia, aunque no se lleven a cabo. Eso golpea profundamente las acciones de una empresa que se encuentra, pues, volátil dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Probablemente y les conviene estar fuera. Por lo general, las empresas que entran a la bolsa necesitan de captar recursos, necesitan capitalizarse, poniendo a la venta, pues, una parte de sus acciones. Y esto, pues algunas veces hay formas de protegerse, hay formas de proteger tu empresa, pero muchas veces ha ocurrido que hay personas que les quitan su empresa. Tú puedes seguir siendo el director de tu empresa, pero resulta ser que el accionista mayoritario ya es otro. Y por supuesto que los accionistas mayoritarios pueden exigir varias cosas. Ahora, esto tampoco se puede saber porque muchas de estas son sociedades anónimas. Dice que evitan durante este sexenio arriesgarse a ofrecer acciones para financiarse. O sea, no solamente muchas empresas se retiraron de la bolsa durante el gobierno de López Obrador, sino que se abstienen de entrar en la bolsa por el temor de que les pueda perjudicar un cambio brusco de las políticas del presidente. Pues sí, es una sabia acción y también es una sabia acción no invertir nada en la bolsa, pues en un gobierno tan inestable, en un gobierno gobernado por alguien que se la basa en gritar, en hacer demagogia, en decir constantes mentiras, que vaya que sí corrompen mucho, vician mucho el ambiente de los medios de comunicación y de la bolsa. Y particularmente creo que la bolsa está muy influida por lo que se dice en los medios de comunicación. El periódico El Financiero dice que se rompe récord la IED en 2023. UNCTA. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a verlo. También el Economista dice, economía se enfrió en el tramo final del año 2023. Que hay datos económicos que muestran que no estamos mejorando económicamente a finales del 2023. Algo pasó. Vamos con lo del Financiero. Este organismo, el UNCTAD, dice que estima organismo de Naciones Unidas, un flujo de 43.900 millones de dólares. México se ubicó entre los 4 países del G20 en el año 2023 que vieron un crecimiento de la entrada de IED. Sería un 21%, equivalente a 43.900 millones de dólares. ¿Qué es el IED? Realmente este indicador no lo había escuchado. Es la inversión extranjera directa. Bueno, hay un incremento importante en la inversión extranjera directa, pero que no se ha reflejado aún, al parecer, en los datos económicos del país. Esto vendría a ser una buena noticia, depende en qué sector se esté incrementando esta inversión. Puede ser que incluso sean pocos empresarios, pero multinacionales, los que han propiciado esta entrada de capital de 43.900 millones de dólares. Que contrasta con el otro indicador, ¿no? Con el otro indicador que teníamos de fuga de capitales que presentó el periódico Reforma. Congresistas bipartidistas de Estados Unidos se reúnen con López Obrador. ¿Qué nos dice sobre esto que este indicador de Naciones Unidas? Bueno, dice que hubo este incremento, 43.900 millones de dólares. Hagan de cuenta que sería lo que se recuperó de todo lo que se perdió, que fue mucho más. Sería un incremento de 125%, seguido de Argentina
Canadá y luego está México. Pues vamos a ver, ¿no? Porque esto de la inversión extranjera directa, ¿en dónde se está ubicando? México informó de un aumento, consolidando su posición entre los principales receptores globales de inversión extranjera, pues algo que no vemos dónde se esté manifestando. Por su parte, el economista dice que la economía se enfrió en el tramo final del 2023. No lo dice él, simplemente destaca el dato que da a conocer INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En diciembre habría crecido 0.1% luego de 2 meses como resultado negativo, según proyectó la organización IOAE. Afores mueven sus inversiones. En el último año, las inversiones de las Afores en renta variable en el país tuvieron un aumento como consecuencia del buen periodo que atravesó la Bolsa Mexicana de Valores. También destaca la revista, también destaca el periódico, Ron DeSantis se baja de la carrera, Claudia Sheinbaum lleva ventaja según una encuesta, la encuesta sionista de Mitofsky, esa que siempre ha estado ligada al partido demócrata, y ya saben que le daban la victoria a Al Gore por encima, no, creo que era John Kerry, ¿no? Le daban la victoria a John Kerry por encima de Bush y fue uno de los grandes tropiezos de consulta Mitofsky, que pues evidentemente todas estas encuestadoras tienen siempre un sesgo a sus intereses globales. ¿Qué más tenemos? Bueno, simplemente vamos a comparar lo que se dijo de la fuga de capitales. No hace mucho, el periódico Reforma, el 15 de enero de 2024, nos informó que el gobierno de López Obrador tiene el récord más grande de ahuyentar capitales de México. Tiene AMLO fuga récord de capitales. Resulta ser que con López Obrador perdimos 349.858 millones de pesos. ¿Sí? O sea, el dato que está presentando el periódico El Financiero como la gran captura de inversión privada directa es un fraude, es una locura. Es nada comparado a lo que hemos perdido. Con López Obrador se perdió, se fue el dinero del país. 343.858 millones de pesos. La otra cifra que les di obviamente que es en dólares, pero de todas formas es mucho más esto. Mientras que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto llegó a México 665.951 millones de pesos. Se captó esa inversión extranjera. Obviamente que si ha habido una importante fuga de capitales en los años previos, en las estadísticas posteriormente figurará como un gran crecimiento, ¿cuánto dije? De 125%, el que retorne tal cantidad de dólares. Pero primero hay que tener el antecedente de cuánto era antes a cuánto es ahora y darnos cuenta si los datos son favorecedores. Pues parece ser que no. México se ubicó entre los 4 países del G20 en 2023 que vieron crecer la entrada de inversión extranjera directa. En su caso, un aumento del 21%. Sí, pero no se nos dice que el año anterior, con López Obrador, o mejor dicho, el estimado de todos estos años con López Obrador, nos ha representado una pérdida enorme de capital extranjero. 349.858 millones de pesos se perdieron de inversión, de capitales en fuga. Bueno, pues estas fueron las portadas de los principales periódicos.